Bienvenidos a este foro. El día de hoy nos acompaña la economista Cecilia Abad. Ella es responsable del tema de capacitación en el CERCOP de la zona 6. Un agradecimiento también a su coordinadora zonal. Economista Cecilia Abad, muchas gracias por atender a nuestra convocatoria. Sea usted bienvenida y iniciemos esta sesión. Muy buenos días con todos, pues reciban un cordial saludo de parte de la directora general, economista Silvana Vallejo, y también de parte de nuestra coordinadora zonal, la ingeniera Estefanía Jara. Realmente No, estamos Sabina. muy gustosos Pero, de poder colaborar con ustedes. Para nosotros es importante contribuir para que la eficiencia en la contratación pública siempre esté presente. Vamos a iniciar, como les comentaba, voy a darles una pequeña capacitación cortísima sobre los aspectos principales de lo que es este tema de la emergencia que estamos atravesando, porque es uno de los temas que nos han solicitado. Luego les indicaré, ¿no es cierto?, dónde pueden encontrar toda la información respecto cómo se ha pronunciado el CERCOP, y luego continuaremos ya con lo que son las preguntas. Entonces, un momentito voy a compartir la pantalla nada más para poder iniciar. Listo. No sé si todos pueden ver ahí. ¿Estamos bien? Correcto. Ya. Vamos a hablar sobre el procedimiento en situaciones de emergencia. Esto está actualizado, ¿no es cierto?, hasta ahora, el mes de abril en el cual nos encontramos. Esperen un ratito que se... Ya. Siempre nosotros basamos nuestras capacitaciones, ¿no es cierto?, en los objetivos principales y en una bibliografía. El objetivo principal, este momento que vamos a dar esta introducción y este material, es que ustedes conozcan la aplicación de la normativa ante la emergencia y como objetivos específicos, pues, que analicemos la normativa y el correcto cumplimiento de cada una de las disposiciones que da el CERCOP como órgano rector. También explicarles, ¿no es cierto?, todas las nuevas disposiciones y la aplicación en la elaboración de los informes que tienen que realizar. La bibliografía va a estar basada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Reglamento General a la Ley y la codificación de resoluciones, que es el compendio de las resoluciones que existen, ¿no es cierto?, de parte del CERCOP. Aquí están incluidas las últimas resoluciones que se han dado por esta emergencia. Además, también nos vamos a referir al link del portal de compras públicas, que es nuestro portal oficial y nuestro portal institucional. Vamos a ver la procedencia. ¿Qué es una situación de emergencia? Y esto es importante que tengan muy claro para proceder de la manera correcta. En el artículo, ¿no es cierto?, 31 de la ley, el 361 de la codificación, y sobre todo en el artículo 6, numeral 31 de la ley, nos dice que una situación de emergencia es aquella generada por acontecimientos graves. Aquí vemos accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, catástrofes naturales, inminente agresión externa, guerra internacional u otra que provenga de fuerza mayor o caso fortuito. La situación que estamos enfrentando en la actualidad, ¿no es cierto?, hace referencia a esta otra situación de fuerza mayor o caso fortuito. Ahora, espérense un ratito. ¿Qué elementos y características contiene una declaratoria de emergencia? Es importantísimo que ustedes tengan claro que debe caracterizarse porque es inmediata y porque no podemos prever, ¿no es cierto?, esta situación. Todo lo que no esté dentro de una emergencia o dentro de un proceso menor a unos 20 días más o menos que se demora un proceso normal y que no pudimos, ¿no es cierto?, predecir, está dentro de la emergencia. Además de estos dos factores, tenemos que tener en cuenta que tiene que caracterizarse porque es concreto, porque es probado y es objetivo. Esto es algo principal que ustedes deben tener en cuenta para enmarcar una emergencia. También vamos a revisar
¿Quién emite esta declaratoria de emergencia? Esto también es otro aspecto que es importantísimo que ustedes tengan claro. ¿Lo emite el ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad o su delegado? Ojo aquí, que es independiente la declaratoria de emergencia que realizó o que realiza el presidente de la República, ¿no es cierto?, con decretos ejecutivos o acuerdos ministeriales, a la que tiene que hacer la máxima autoridad o su delegado. Es otra la declaratoria bajo resolución que hace esta máxima autoridad. La una no le reemplaza a la otra. ¿Dónde van a publicar ustedes una declaratoria de emergencia? Ustedes lo publican en el SOCE. Dentro del SOCE, del Sistema Oficial de Contratación del Estado, ¿no es cierto? Apenas ustedes vayan o enfrenten la emergencia, realizan la resolución, que es el primer paso, tienen que publicar de manera inmediata esta resolución y esta emergencia. Ustedes observarán en la pantalla, tenemos aquí una opción dentro de, ya ingresando con el usuario y contraseña, en entidad contratante, publicar emergencia. Ahí tienen que hacerlo. Entonces, repito, es en el SOS. Aquí no se utiliza el MFC, sino directamente se hace en nuestra herramienta. Existe una pequeña excepción, ¿no es cierto?, para que no sea inmediata esta publicación. Solo cuando se trata de catástrofes naturales, existe 5 días términos posteriores a la emisión de la resolución para poder publicar, pero solo en este caso. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el plazo de una declaratoria de emergencia? Todo esto que les estoy dando también es parte de las actualizaciones que se han hecho o inclusiones con las resoluciones que ha dado el CERCOP. ¿Cuál es el plazo de una declaratoria? Puede ser hasta 60 días. Es decir, yo no puedo extenderme más de 60 días para una emergencia, salvo que esté vigente el estado de excepción, ¿sí? ¿Qué y cómo puedo contratar por la situación de emergencia? Yo puedo contratar bienes, servicios, obras y consultoría. Pero ojo, estas contrataciones que yo haga tienen que estar en relación directa para superar la situación de emergencia, ¿sí? Es decir, tienen que estar completamente relacionadas con la emergencia para poder hacer esas contrataciones. Yo contrato de forma directa, ¿no es cierto?, pero bajo responsabilidad de la máxima autoridad, y ya les voy a aclarar un poquito más qué significa esta contratación directa. ¿Qué tengo que tener en cuenta o cuáles son consideraciones para yo contratar? Lo que les decía, y esto es importantísimo, verificar que lo que estoy contratando, repito, tenga relación directa y objetiva con la emergencia. También tengo que tener en cuenta que yo tengo que disponer de la certificación presupuestaria, es decir, previa a la contratación, yo tengo que tener la ratificación que posee recursos. Esto también está ligado, ¿no es cierto?, a la normativa de finanzas. Existe la posibilidad también de contratar con empresas extranjeras. Yo puedo hacerlo. No necesito que ellos estén domiciliados. Ya cuando proceda el contrato, ahí necesitarían ya tener, ¿no es cierto?, este representante o domicilio. También tengo que tener en cuenta que todas las contrataciones que no están dentro de la emergencia, yo puedo continuar con esas contrataciones realizándolas bajo el régimen común. Es decir, solo lo que realmente esté directamente relacionado con la emergencia lo hago por el procedimiento de emergencia. Lo demás yo tengo que hacer por el régimen común. Continuemos entonces. Es importante también señalar que si bien yo hago una contratación directa, existen ciertos objetivos para analizar la oferta y la normativa establece que yo tengo que hacer una selección ágil, inmediata, rápida, transparente y sencilla, con el fin de obtener el mejor costo. Es decir, también que yo tengo que cumplir, quiero decir aquí, con lo que dicta la resolución 88, es decir, con ese estudio previo del mercado, en lo que fuere aplicable, ¿no es cierto? Porque ya es más ágil, inmediato y rápido y transparente que los otros procedimientos. Yo tengo que también respaldar todo lo que me conlleve al precio que yo obtuve para lanzar mi procedimiento, ¿sí? Es decir, con esta selección ágil, yo tengo que respaldar el porqué del precio.
¿no es cierto? Es decir, hago un análisis de oferta-demanda al momento de la contratación. Existen casos especiales para esta aplicación de la resolución 88 y nos dice que cuando yo vaya a adquirir fármacos, dispositivos o insumos médicos, reactivos bioquímicos o de diagnóstico, demás bienes estratégicos en el tema de salud, prestación de servicios de salud y servicios exequiales, yo aquí tendría que hacer una publicación dentro de la página web, ¿no es cierto?, de mi institución, donde doy a conocer cuál es mi necesidad y doy un plazo, el que yo considere pertinente, para que los oferentes puedan manifestar sus propuestas a través del correo que yo voy a registrar. Si yo no dispongo de esta página web como institución, pueden utilizar una opción que tenemos dentro del CERCOP para publicar las necesidades de contratación. Ahí hago una selección en base al análisis oferta-demanda. También existe la posibilidad de hacer compras centralizadas, ¿no? Que es un procedimiento único que pueden hacer algunas empresas. Por ejemplo, hay corporaciones del municipio y que pueden unirse para hacer un solo procedimiento con el fin de consolidar la demanda. Ustedes saben que a mayor cantidad disminuyen los costos, entonces se puede hacer esta opción siempre y cuando la parte ya de ejecución o administrativa cada uno ya realiza de manera independiente. ¿Se requiere autorización para realizar adquisiciones en el extranjero? No. Ya se dispuso mediante las resoluciones que cuando yo quiera adquirir bienes, pero siempre y cuando sean importados directamente por la entidad, no requiero en este caso de la emergencia realizar el proceso de producción nacional ni la autorización al CERCOP. No es necesario. Además, es importante que ustedes tengan en cuenta que ya es una disposición obligatoria el hecho de iniciar, el momento que inicia la emergencia, publicar la resolución y abrir este proceso de emergencia que se quedará, ¿no es cierto?, cursando la emergencia y luego ir registrando cada contratación que fue necesaria para cubrir esta emergencia. La normativa establece que yo tengo el término de 2 días a partir de que me entregan la factura, el contrato y demás documentos para subirlos a la herramienta. Sobre los instrumentos contractuales, la normativa establece que yo voy a utilizar los modelos de contratos oficiales que están dentro del portal institucional del CERCOP, ¿no es cierto? Es decir, tengo que utilizar los modelos oficiales. Aquí nos da un link, pero tengo que elaborarlos y perfeccionarlos, ¿no es cierto?, por medios ya sean físicos o electrónicos. Por la emergencia que estamos cursando, nos da la opción de que puedan ser mediante documentos firmados, y ya sea electrónicamente o físicos, pero enviarlos por medios de datos, ¿no es cierto? Continuemos. Aquí también nos habla, estas nuevas disposiciones, sobre ya no solo un informe final, sino tenemos que hacer también informes parciales. ¿Cuál es la frecuencia de estos informes? Va a ser cada 10 días, es decir, existe la obligación de la entidad que cada 10 días vaya publicando informes parciales. ¿Qué tienen que tener estos informes parciales? El número de contrataciones realizadas, el objeto de la contratación, el nombre y RUC de los contratistas, el monto por cada contratación y el detalle por cada contratación en donde yo tengo que decir la causa o razón que motivó a la entidad a no utilizar el régimen común. Aquí también algo que es importante. Cuando yo lance la resolución para iniciar la emergencia, yo tengo que estipular obligatoriamente por qué no puedo utilizar un régimen común. Y eso también lo hago en los informes parciales. Aquí algo nada más. Esta opción, al inicio no teníamos la opción para el registro de informes parciales, se lo estaba remitiendo al CERCOP. Sin embargo, a la actualidad ya tenemos la herramienta para publicar estos informes.
La herramienta, ¿cómo está concebida? ¿No es cierto? Luego de que yo voy publicando las contrataciones, yo puedo revisar todas las que he ido publicando. Hay una opción de contrataciones, ¿no es cierto?, publicadas. Se enlistan todas las contrataciones y puedo ir revisando cada contratación de manera individual. ¿Quiénes tienen acceso a revisar esto? Todas las personas que deseen hacerlo por transparencia. Como les explicaba, ya se actualizó la herramienta en la página principal a mano derecha, ya me da una opción que se llama agregar documentos y sirve para los informes parciales. También tenemos la opción que ya lo manejábamos anteriormente, que es para publicar el informe final. La normativa también establece que el informe final debe contener el número y fecha de la resolución que declaró la emergencia, el número de contratos que se efectuaron para superar esta emergencia, el objetivo de cada contrato, la identificación del RUC del contratista, ¿no es cierto?, y el nombre, el plazo que duró la emergencia, el valor de cada contrato. Aquí se incluyen reajustes, complementarios o cualquier situación que permita cuantificar con exactitud el monto de la contratación. El resultado de la contratación indicando los bienes que se adquirieron, ya sean servicios, productos, consultoría o obras, según sea el caso con referencia al cumplimiento de las obligaciones. Y también la indicación clara de las situaciones de hecho que se pudieron corregir o superar con estas contrataciones. ¿Quiénes son responsables de publicar esta información? La máxima autoridad de la entidad, su delegado y los usuarios autorizados para operar en el SOSE. Ellos también tienen responsabilidad en el momento del registro. También es importante que ustedes conozcan que estos procesos de emergencia van a estar sometidos a supervisión del CERCOP, ¿no es cierto? Y que puede en cualquier momento iniciar acciones de control, emitir recomendaciones e inclusive, si es que es necesario, reportar a Contraloría en los casos en donde se hizo inobservancia de la normativa. Existe una disposición transitoria, la 21ª, que nos habla de que la declaratoria de emergencia que se realizaron hasta el 19 de marzo, ¿no es cierto? Es decir, ya se realizaron las publicaciones y, por ejemplo, no existía todavía la herramienta para las publicaciones de informes parciales, deben cumplir y adaptarse, ¿no es cierto? Los procesos que se entiende ya están finalizados, ya no lo pueden hacer, pero los que están abiertos aún tendrían que ir adaptándose y publicando estos informes, ¿sí? Recomendaciones también indicarles, pues, que existen, pese a la emergencia que estamos pasando, el CERCOP tiene el chat en línea, tiene las incidencias a través del SOSE, el correo alertas@cercop.gov.es en el caso de que existan, ¿no es cierto?, varios reclamos o control que se realice a procedimientos. La entrega de documentos también, ustedes tienen, aquí está el correo en el cual se envían todos los trámites. Las necesidades de emergencia están aquí hay un link en donde ustedes dentro de nuestro portal pueden acceder y las resoluciones de emergencia igual las tenemos aquí. Eso en cuanto a la presentación. Este momento, lo que quiero indicarles es nada más, me esperan un segundito, voy a indicarles nuestra página o nuestro portal para que ustedes vean en dónde están toda la normativa que ustedes pueden recurrir. Toda la información que les di en esta presentación está condensada o resumida de las resoluciones y oficios circulares que ha emitido el CERCOP. En nuestro portal institucional, en esta página principal, ustedes encuentran esta opción que dice recomendaciones y disposiciones por la emergencia sanitaria. Si yo doy un clic aquí, ustedes van a encontrar gran cantidad de información respecto a la emergencia. Tenemos desde la circular 005, que fue la inicial, que se dio el 12 de marzo, ¿no es cierto? Luego la circular número 12, la 13, aquí tienen el link para ingreso de documentación, tienen un link también para un acceso directo a la codificación,
Esta codificación que se descargan de aquí ya está actualizada, ¿no es cierto?, con las últimas resoluciones, que son la 104, que está a continuación, y la 105. Existen también circulares, que son la 14 y la 15, que se han dado posteriores. Aquí está la herramienta también para que ustedes puedan revisar. Por ejemplo, si yo doy un clic aquí, todas las necesidades que han sido publicadas por varias entidades sobre la emergencia. La herramienta que les decía para publicar y ver la oferta-demanda, aquí está. Además, tienen lo que son trámites en línea, ¿no? Es decir, perdón, pulso aquí todas las opciones que ustedes tienen para recurrir a los trámites en línea y de acuerdo a lo que ustedes necesiten, cómo deben proceder, ¿no? Aquí tienen una ayuda también de los trámites en línea. Tenemos también como una ayuda preguntas frecuentes por emergencia. Entonces aquí ustedes pueden encontrar ciertas preguntas que han sido recurrentes y las respuestas respecto a la emergencia. Además, aquí encontramos también buenas prácticas para emergencia. Esta es una especie de resumen, ¿no? En este cuadrito que ustedes pueden imprimir, tienen un tipo resumen de las disposiciones principales respecto a la emergencia. Tienen también un comunicado que emitió el CERCOP con la Superintendencia de Control de Poder de Mercado frente, ¿no es cierto?, a los excesivos precios que estaban manejando ciertos proveedores respecto a algunos implementos de salud. También algunas disposiciones de otras carteras. Aquí principalmente van a encontrar dos pronunciamientos, ¿no? Uno del SRI y otro del IES sobre el plazo que ellos han dado para el pago de estos dos ítems. Tienen la circular 017 que nos habla ya sobre los informes periódicos parciales. Aquí nos da a conocer ya que la herramienta está vigente, ¿no? Y aquí tienen un pequeño reporte de todas las entidades que han publicado sus informes parciales o las que no lo han hecho. Tienen un Excel para descargarse o tienen aquí para visualizar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está una entidad, nos dice cuántas resoluciones ha tenido, cuántos informes parciales tiene pendientes, ¿no? Eso sería. Acuérdense también en YouTube tienen un video sobre la emergencia, sobre la herramienta y la publicación que ustedes pueden acceder. Eso sería en cuanto al tema de información. No sé, ya podríamos abrir espacio para si tienen alguna consulta. Muchas gracias, economista Cecilia. Tenemos hasta ahorita dos consultas en el chat. El uno dice, buenos días, estimados, una consulta. Al rato de ingresar la emergencia en tema de fechas por un error humano de tipeo, se puso una incorrecta. ¿Qué puedo hacer con la resolución que está subida? Bueno, en este caso, no pueden ustedes eliminar de ninguna manera la emergencia, ¿sí? En lo que es corrección aplica lo mismo que el CERCOP siempre se ha pronunciado, ¿no? Cuando son errores que no son de la herramienta, realmente nosotros, por temas de auditoría, no podemos modificar la misma, ¿sí? Es decir, esta resolución quedaría ahí. Podrían subir un informe justificativo en donde explican toda la situación que pasó. Y para mayor respaldo pueden, si desean, generar una incidencia dentro de nuestros trámites para que tengan el respaldo en donde el CERCOP se pronuncia y dice que no podemos reversar esta situación. Ese sería. Muchas gracias. Mariana G. dice, buenos días. ¿Qué pasaría con los días que no se subió algunas facturas? Facturas sobre las contrataciones que realizaron, es decir, después de los 2 días. Bueno, realmente la responsabilidad ya va a existir, ¿no es cierto?, ante un tema de auditoría. Sin embargo, es importante que lo hagan por transparencia, que así sea fuera del plazo fijado, es mejor que ustedes suban esa información ya dentro de las contrataciones.
Listo, tenemos una pregunta de Cristina Ramón, del GAT parroquial de Cochapata. Una consulta, en el caso de no existir contratos, ¿se debería publicar solo las facturas? La normativa establece que pueden ser órdenes de compra, contratos, facturas y demás documentos que respalden la contratación. Buenos días, economista. Hay una situación que me queda un poco la duda. Si estamos en un estado de excepción y hay una declaratoria presidencial del gobierno, donde separan plazos y términos, y a veces por la imposibilidad virtual de hacerlo, ya que hay gas en donde no están acudiendo algunas autoridades o personal a cumplir estas obligaciones, ¿cómo se podría, no se contrapone con la norma del CERCOP? ¿O cómo se podría realizar? Realmente el CERCOP se pronunció ya al respecto en el oficio circular número 5. Déjenme, les coloco para ir revisándola con ustedes de igual manera. Espérenme un segundito nada más. Bueno, han salido varios oficios circulares y resoluciones, ¿no? Sin embargo, en la número 5, que fue el primer pronunciamiento ante la situación, déjenme, le ubico y les comparto para irles revisando con ustedes. Habla sobre la etapa de ejecución justamente de los procedimientos, ¿no? Entonces, nos dice que realmente en la etapa contractual las entidades deben proceder conforme al 70, que es administradores de contrato y la ejecución como tal, es decir, que tendrán que proceder, si es que es imposible, ¿no es cierto?, continuar por el estado de ser, dar prórrogas, plazos y abajo responsabilidad de la propia máxima autoridad, pero sigue su ejecución normal y el administrador tendrá que proceder respecto a lo que dice la ley. Aquí está, es la 12, perdón, es la número 12. Aquí está, les voy a poner para compartirles, espérenme un segundito. Aquí está, ahí está. Dice contratos de ejecución. De existir contratos que se encuentren en la etapa de ejecución contractual, el administrador deberá cumplir a cabalidad con las funciones establecidas en los respectivos contratos, conforme lo señala el artículo 70 de la ley, en concordancia con el 121 de su reglamento. Finalmente, se les recuerda el cumplimiento de lo que establece el tercer inciso del artículo 99 de la ley, que es, ¿no es cierto?, la responsabilidad que tienen la máxima autoridad, sus funcionarios y servidores en todas las etapas de contratación y que, pues, son, ¿no es cierto?, responsables de todas sus actuaciones. Es lo que nos dice el oficio circular número 12. No sé, ahí estaría la respuesta a su pregunta, porque deberían actuar, como le explico, de acuerdo al estado de excepción, justificar si es que existen, que tienen que dar prórrogas, no sé, plazos de inejecutable por ciertas situaciones, el administrador, el fiscalizador, tendrán que solventar, justificar mediante un informe el decreto ejecutivo, los acuerdos ministeriales y demás, y el por qué no se puede cumplir con este plazo. No, la pregunta era economista en general, pero queda la ambigüedad del oficio, no es muy claro, con el mayor de las consideraciones, no es muy claro y le deja un poco la ambigüedad para que uno pueda interpretar. Si bien dice un informe, ese informe se podría hacer al final también, pregunto yo. Segundo, si no se ha estado haciendo, se puede hacer este momento. Y por último, si es que en estos momentos que estamos pasando, yo creo que una resolución, insisto, ante una declaratoria de excepción, la declaratoria de excepción está sobre un oficio. Claro, por eso justamente le decía, o sea, tiene que justificar la entidad del administrador, aquí por la figura del administrador tendría que justificar que existe el Estado, por eso le decía, el acuerdo ministerial, el decreto ejecutivo, y que por eso es imposible poder ejecutarlo, ¿no? Pero ahí ya el administrador tiene que solventar esta situación, que existe la normativa que le ampara y que no pueden, por ejemplo, trasladarse de un lugar a otro, interprovincialmente, etcétera. O sea, todo fundamentado y justificado en base a eso. Por eso es que nosotros le dejamos más bien en este oficio circular que la etapa contractual, el administrador es responsable de acuerdo a lo que dice la normativa.
frente al estado de excepción. Ahora, recuerde también que existe un pronunciamiento en los oficios circulares y demás, en donde se dice que todas las contrataciones que la entidad tenga que realizar y son de la marcha normal, ¿sí? Tiene que revisar, incluso al inicio salió y decía, tiene que evaluar o hacer un análisis si continúa con el proceso o lo declara, ¿no es cierto?, desierto o cancelado, dependerá ya del estado y la facilidad que tenga. Eso también se pronunció el CERCOP. ¿Por qué? Porque llegaríamos a, ¿de qué vale que yo lance un proceso y tenga que esperar igual la ejecución un tiempo considerable? Eso ya lo evalúa la máxima autoridad en los que son de su marcha normal, si debo lanzarlos por ahora o más bien esperarme. Esa evaluación tienen que hacer. Muchas gracias, economista Bueno, Cecilia. Para avanzar, doctor Bolívar, tenemos muchas más consultas. Tenemos acá, Karina nos indica, buenos días, una consulta, por favor. Todos los GAT deben publicar la resolución de emergencia. Antes que conteste a todos los compañeros que están publicando y a los que van a hacer uso de la palabra, les pido, por favor, que se identifiquen con sus nombres y de qué gobierno autónomo descentralizado nos están acompañando. Cecilia. Bueno, todos los GATs parroquiales que lancen o que se acojan bajo responsabilidad de la máxima autoridad a la emergencia, es obligatoria la publicación de la resolución y la emisión de la resolución y de inmediato la publicación en la herramienta, ¿no es cierto?, que es para publicaciones de emergencia. Es obligatorio. Cuidado se malentienda y se interprete que es obligatorio el hacer la emergencia o acogerse a la emergencia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es los que bajo responsabilidad y dentro de sus competencias optan por la emergencia tienen que hacer la resolución e inmediatamente publicarla en el portal, salvo que sea catástrofes naturales, que da 5 días. Muchas gracias. Tengo una consulta del GAT parroquial de Palmas. Nos dice, ¿es posible adquirir medicamentos que viene siendo un efecto secundario por la pandemia, puesto que el Ministerio de Salud Pública no está enviando la medicación, o lo lógico sería presionar al Ministerio de Salud que envíe la medicación? Esto nos dice del GAT parroquial de Palmas. Bueno, aquí no tanto un pronunciamiento como CERCOP. Cada entidad contratante tiene que hacer de acuerdo a sus competencias, ¿no? Si yo tengo la competencia para la adquisición de medicamentos, lo haría, pero yo tengo que revisar cuáles son mis competencias y de acuerdo a eso contratar. Eso es lo que podría decirle, ¿no? Realmente analicen las competencias que tiene el GAT parroquial y si dentro de esas competencias y lo estipulado en la norma que les rige a ustedes, tienen o están aptos para hacer esas contrataciones. Listo. Doctor Marcelo Vélez estaba queriendo intervenir. No sé si continúa. Si no, damos paso a la siguiente consulta. Del GAT parroquial de San Salvador de Cañaribamba nos dice, en adquisición de ínfima cuantía, ¿se requiere un contrato? Bueno, no está dentro del tema que estamos revisando, ¿no? Sin embargo, la normativa es clara y establece que para ínfima cuantía existe la factura, ¿no es cierto? Existe, claro que hay entidades que realizan contratos para mayor seguridad, pero sin embargo no es algo que esté como obligatorio dentro de los documentos para la ínfima cuantía. Listo. Lucía, no sé de qué GAT nos está comunicando, dice, buenos días. ¿Puedo realizar compras individuales o a varios proveedores con un solo objeto de contratación? Bueno, ahí debería aclararnos, ¿no? Porque ahí nos estamos enmarcando más bien en lo que es identificación de procedimientos. Tendría que analizar si la compra no supera, ¿no es cierto?, el monto para la ínfima cuantía. Puedo hacerlo en varias ocasiones, siempre y cuando no pase de ese monto. Habría que ver, o sea, está la pregunta incompleta, ¿no? Habría que ver a qué se refiere. Giovanni, permítame intervenir, por favor. Economista, les rogaría ser mucho más clara en la situación de medicamentos. La declaración de excepción
es muy clara y se puede comprar kits alimenticios, medicamentos y otros insumos más que se necesiten para la emergencia del COVID-19. Si bien en el caso propio de nosotros como Chumblín, como la parroquia Chumblín, hemos optado porque el centro de salud de Chumblín no tiene medicamentos y no les están aportando. Si bien dice usted las competencias, es claro, las competencias no nos corresponderían a nosotros, pero lo estamos haciendo como parroquia con la finalidad de que esos medicamentos puedan servir a la población de la parroquia de Chumblín. Es por eso que le dejo yo claro que sí se podría, economista, con el mayor respeto a su criterio, comprar la medicación que se amerite para esta emergencia sanitaria. Como yo le comentaba, yo no puedo pronunciarme porque eso no es un tema de contratación pública. Lo único que yo puedo es recomendarles que revisen dentro del ámbito de sus competencias y sobre todo lo que dice Contraloría General del Estado, inclusive respecto a donaciones, la injerencia que ustedes tienen. En contratación pública yo les puedo decir qué tipos de procedimiento pueden realizar y cuáles no, pero de ahí si deben o no comprar ya depende de lo que decida la máxima autoridad. Repito, lo único es recomendarles que esté dentro del ámbito de sus competencias para que eviten problemas posteriores. Muchas gracias, Cecilia. A todos los participantes, les pido por favor solicitar la palabra antes de intervenir. Estamos con 100 participantes y me gustaría que todos puedan intervenir con sus consultas. Doctor Bolívar, si tiene usted otra consulta, tenga la amabilidad de hacerlo por chat, por favor. Muchas gracias. Lucía, no, ya nos dijo. Salomé dice, buenos días. Para el alquiler de una motobomba para las fumigaciones, ¿sería necesario también un estudio de mercado conforme a la codificación de la ley? Lo que pasa es que depende del procedimiento. Como le digo, puede ser ínfima cuantía, puede ser subasta. Para todos los procedimientos está regulado el estudio del presupuesto referencial. Eso le podría manifestar. Todos los procedimientos tienen la obligatoriedad de hacer el estudio. Claro que ahí sí tienen que analizar los 5 puntos, cuáles aplican y cuáles no, depende del procedimiento. Ya, tengo otra consulta. ¿Qué pasa si se hicieron algunas contrataciones, pero aún no se ha subido la resolución? ¿Se puede ahora publicar la misma con la fecha cuando se iniciaron las contrataciones? Bueno, vamos a lo que usted me preguntó hace un rato, ¿no? Lo que les decía. Realmente, el no haberlo hecho a tiempo tiene sus responsabilidades dentro de una auditoría. Sin embargo, por transparencia sería recomendable que lo hagan. La herramienta sí les permite, ¿no es cierto?, hacer el registro. Listo. Adriana dice, quiero consultar como GAT. Nosotros declaramos la emergencia sanitaria en la parroquia hace 2 semanas. Sin embargo, no hemos adquirido nada. Recién esta semana procederemos a la adquisición de algunos insumos y recién se publicará la resolución de emergencia dentro de SESCOP. ¿Está bien eso o se debió hacer la publicación en cuanto se la realizó? Lo que pasa es que aquí, ojo, lo que yo les decía al inicio, una situación de emergencia es inmediata, ¿no es cierto? Entonces, si yo declaro la emergencia mediante resolución, se entiende que es porque voy a iniciar. Este es el punto de partida de las contrataciones. Entonces, yo debo emitir la resolución cuando ya voy a publicarla, porque es de inmediato y voy a hacer las contrataciones. No le veo tan razonable el hecho de que yo lance una resolución porque me estoy anticipando a lo que vaya a poder contratar por esta emergencia. Compañeros, les recuerdo, por favor, poner el nombre del GAT en el momento de hacer la consulta. Eso nos va a ayudar bastante para ver de qué zona nos están hablando. Mari nos dice, buenos días, tengo una consulta. El momento de ingresar la información en el mismo proceso se duplicó la información en la parte donde se debe subir el contrato y el código del producto por error fue ingresado 2 veces. ¿Cómo se podrá corregir? Como les decía ya al inicio, realmente los cambios dentro de la herramienta podrían generar una incidencia, ¿no es cierto? Sin embargo, no siempre vamos a dar paso si no es un problema de nuestra herramienta por auditoría y por seguridades informáticas. En ese caso, yo tendría que emitir, ¿no es cierto?, como les decía hace un rato, un informe y subirlo a la herramienta justificando las acciones que se realizaron mal. O generar la incidencia para tener el respaldo de una respuesta de nuestra parte. Muchas gracias. Doctor Vélez, si es tan amable, tiene ya su consulta, la podríamos hacer. Tenga la bondad de hacerla concisa y de que GAT nos acompañe.
Buenos días con todos. Muchas gracias. Marcelo Vélez del GAD de Pacha le saluda. Una pregunta aquí. En este caso, nosotros estamos en la ejecución de los PDOTs. Se están por vencer en algunos casos las pólizas. Mi pregunta es, ¿también aplicaría en este caso, cómo haríamos nosotros para poder suspender también esta cuestión de las pólizas? Porque si bien es cierto, nos da la normativa en el estado de excepción, nos dice por el hecho mismo de la excepcionalidad, que podemos suspender con una, no sé si nosotros como GAD, como usted ya nos indicó anteriormente, con una resolución debidamente motivada, podemos hacer también nosotros esa suspensión. Esa era mi pregunta. Muy amable. Como le decía y lo que me pronunciaba, ¿no? Realmente la etapa contractual, nuestro pronunciamiento oficial ha sido que como administradores deben cumplir con informes y demás por el estado de excepción justificar, porque en ese caso y en la ejecución como tal nosotros no tenemos mayor injerencia como órgano rector de la contratación pública, ¿no es cierto? Porque es la etapa de ejecución. En ese caso el administrador tendrá que evaluar con el fiscalizador y bajo la autorización de la máxima autoridad también qué tan factible es, ¿no es cierto? No sé, continuar, paralizar, dar prórrogas, ampliaciones de plazo y demás. O sea, ahí sí ya como máxima autoridad observar lo que dice, ¿no es cierto?, la normativa respecto a las funciones del administrador, del fiscalizador y las ampliaciones de plazos y todo que se da. Tienen que ya ver en la etapa de ejecución en lo que sea más conveniente para la institución. Muchas gracias. Adriana nos consulta, ¿se debe emitir una resolución de adjudicación al contratista, así sea mediante ínfimo? La compra para todas las compras se requiere designar un administrador. Bueno, la normativa establece que toda compra debe tener asignado un administrador. Eso sí, en todo tipo de compra, inclusive en las compras por catálogo, se debe designar un administrador. La primera parte no la entendí, no sé si me puede repetir, por favor. Se debe emitir una resolución de adjudicación al contratista, así sea mediante ínfima la compra. Bueno, no, los documentos habilitantes para una ínfima cuantía, como les decía, son la factura en el caso de que decidan hacer un contrato. Entonces, no existe una resolución porque es un acto administrativo, más bien la resolución. De la parroquia Molleturo, nos escribe el doctor Juan Larriba, nos dice, economista, la consultoría para la actualización del PDOT en Molleturo, mediante oficio con la normativa legal en base a los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, solicitó la suspensión de los plazos para la actualización del PDOT. Y además de eso, existe por parte de la administradora del contrato de Molleturo una sugerencia para suspender los plazos. El GAD parroquial de Molleturo debe emitir su respuesta mediante resolución para suspender esos plazos. Como le decía, realmente ahí tienen que hacer un análisis de la ejecución. De todas maneras, yo voy a hacer la consulta al jurídico este momento para ver qué nos dice respecto a esta, ya va más allá de la normativa de contratación pública, hay que analizar un poco más sobre normativa anexa. Entonces yo ya le voy a consultar y les estaría respondiendo igual esta última pregunta y al señor Marcelo Vélez que me consultó. Muchas gracias, economista. Vilma Santos, buenos días desde el GAD de Turi. Se decía que estamos siendo observados por los entes como Contraloría. Nos piden también un informe con el proceso de emergencia. Si nos dice que la información se hace paulatinamente, ¿cómo se daría un informe general si todavía no se realizan todas las adquisiciones? ¿O se tendría que esperar y entregar un solo informe final? ¿O es válido hacer hasta lo que se tiene vigente? A ver, por eso hablamos de informes parciales, de informe final. Una cosa son los informes parciales que ustedes van a hacer cada 10 días, en donde van a establecer las contrataciones que se han hecho durante esos 10 días, ¿sí? Y otra cosa es el informe final, que lo suben en el momento que ya se logra superar la emergencia. Con ese informe final que ustedes suben, finalizan la emergencia y ya queda superada. Son dos cosas totalmente diferentes. Repito nuevamente, los unos son informes parciales que se hacen cada 10 días según el avance que se va teniendo, y otra cosa es el final, en donde ya pues ahí se hace ya un compendio, un resumen de todas las contrataciones con lo que dice claramente la norma para ya finalizar la emergencia como tal.
Ya. Santiago Takuri, del GADE Turi, dice, se realizó un proceso antes de la emergencia. En este momento estamos en el registro de contratos. ¿Se podría suspender el plazo de una firma de contrato en virtud que no cuenta con la firma electrónica o cómo podría legalizar el contrato? Bueno, la normativa dentro de las circulares y resoluciones establece que se puede utilizar todo lo que diga el gobierno electrónico, ¿no? Que es la parte, si yo no dispongo de la firma electrónica, me dice que yo puedo formalizar mediante la firma física y por correo electrónico, ¿no? Es decir, yo firmaría, lo haría, digitalizaría y lo pasaría, ¿no? Por un correo electrónico, por ejemplo. Lo que nos dice inclusive es que si yo necesito notariar o si yo necesito, se puede hacer fedatarios administrativos y luego de que pase este estado de excepción, yo inmediatamente tendría que formalizarlos. Eso está estipulado ya dentro de la normativa donde yo les indique todos los oficios circulares y la resolución. Ustedes ahí pueden encontrar toda esta parte de los contratos también. Muchas gracias. Buenos días, Franklin, contador del GAD de Molleturo. Una consulta. ¿Quién es el responsable de elaborar el informe tanto parcial y final de las compras por emergencia? Gracias. Como les mostré en las diapositivas finales de la presentación, existe la responsabilidad de la máxima autoridad, del delegado y de la persona que sube o el gestor del portal. Ahora, ¿quién hace las resoluciones? Como siempre digo en las capacitaciones, no es algo que esté normado por el CERCOP, depende ya de la estructura que tenga la institución. En el caso de ustedes, tienen el presidente y tienen el tesorero y un técnico, creo que ahora más o menos lo tienen. Pero hay entidades como municipios que tienen solo una infraestructura de contratación pública en donde ahí hay designaciones ya muy puntuales. Ahí ya depende la organización y cómo estén delegadas las funciones. Listo. Si alguien está pidiendo la palabra por voz, no sé si alguien quiere intervenir en este sentido. Que active su micrófono y haga la consulta. Ingeniero Giovanni. Doctor Cajas, ¿cómo está? Buenos días. Economista, doctor Johnny Cajas, de saluda. Respecto a la pregunta de Marcelo, nosotros consideramos que sobre todo en el proceso del PDOT, si se presenta una garantía por buen uso del anticipo, tiene que renovarse de ley, eso no puede suspenderse, porque el contratista está con los recursos. Entiendo que ahí no hay garantía de fiel cumplimiento, entonces no es necesario. Y sobre realmente la suspensión de los plazos, como dice el economista, es eminentemente institucional. Además de que la relación contractual es entre consultor y entidad. Ya estamos en el proceso de ejecución. Por lo tanto, yo sí considero que en base a los informes del administrador se debería, y si hay más aún del consultor por la imposibilidad de cumplir con las obligaciones asumidas del contrato, se debe suspender, y más aún cuando en el decreto de excepción se establece la suspensión de términos y plazos administrativos. Y naturalmente el contrato de consultoría es un contrato administrativo. Eso nomás, compañero. Gracias por la aclaración. Con todo, la economista también está haciendo las consultas dentro del departamento jurídico del CERCOP. Esperemos que se confirme esto. Muchas gracias, doctor Johnny, por las aclaraciones. ¿Algún compañero más que necesite hacer una consulta? Cecilia, creo que no hay más consultas. No sé si hay algo con lo que podamos ir cerrando. Ya, únicamente mi compañero que es abogado dentro de nuestra zonal nos dice que todo depende que consta en las condiciones del contrato. Es decir, si en las condiciones del contrato existe la figura de la suspensión,
podría aplicar, ¿no? Generalmente en los contratos, lo que yo les decía, existe lo que es la prórroga de plazos y más bien a eso podrían acogerse, que es lo más común. Pero si existe la parte de la suspensión, ahí tendrían que analizar, ¿no? Lo principal es, dice, que se remitan a las cláusulas contractuales. De ahí, sí, insisten que si no apliquen la prórroga de plazos y que deben observar más bien lo que son normas de control interno, porque como yo les explicaba y bien él resalta, nosotros como CERCOP en la etapa de ejecución realmente ya no podemos tener mayor injerencia, sino es la entidad con el consultor en este caso que tienen que llegar a acuerdos. Muchas gracias. Doctor Beltrán. Gracias, ingeniero. No quise intervenir bruscamente de antes, le pido disculpas. El tema es el siguiente, economista. Si estamos hablando de que separan términos y plazos, lógicamente en todos los contratos, valga la redundancia, contractuales, viene establecida la figura del fuerza mayor. Y como usted bien dijo al comienzo, tenemos explicado dentro del concepto de fuerza mayor qué es este problema de sanidad mundial. Estaríamos acogiéndonos bajo ese causal si es que tuviéramos algún inconveniente. Sí, repito lo que dice mi compañero, o sea, realmente ya tienen que hacer un análisis de las cláusulas contractuales, cómo están estipuladas, ya como entidad, y llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Lo que sí es importante es el fundamento correcto y normativo dentro de la decisión que ustedes tomen. Muchas gracias. Boris Escandón está pidiendo la palabra. No sé, Boris, si puede conectar su audio y hacer la consulta. Buenos días, compañeros, con todos. Muchas gracias, Giovanni. Verá, economista, buenos días. El tema es el siguiente. Dentro de las explicaciones que nos dieron para el tema de los informes parciales, me queda un poco el tema de duda, porque cada informe parcial sería como un tipo planilla que tenemos que ejecutar. Entonces, en este caso, tendría que ir firmado por algunas personas que están dentro del proceso de contrato, o netamente como sería un tema de una ínfima o un proceso normal. Esa era mi pregunta porque me quedó un poquito medio la duda. Bueno, los informes parciales los emite la entidad, ¿no? En este caso, ustedes como GAT parroquial, más bien es un informe de resultados para transparentar las contrataciones y para que tengan acceso a todas las personas que quieran revisarlo. Por eso es que este informe lo puede realizar, ¿no es cierto? Podría hacerlo la persona que está a cargo de las contrataciones, de subir a la herramienta, y podría estar firmado por la máxima autoridad que avala o revisa que está esta situación correcta, ¿no? Así lo podrían manejar, porque más bien es un informe interno que hacen ustedes de sus contrataciones. O sea, más que todo es porque como se hace, como se dice, no es un informe parcial. Entonces, al generar el tema de un informe parcial, quedaría un poquito el tema de duda, porque sería como un tema de avance, de ejecución, puede ser de entregas, del tema de ejecución, si es que fuera el caso. Entonces, más por eso es lo que me llama un poco la atención. Más bien las contrataciones. Lo que pasa es que tal vez ahí habría que revisar lo que nos dice la normativa, porque sí establece puntualmente qué tiene que contener el informe, ¿no? Son las contrataciones, el nombre de los contratistas, no tanto estamos contratando tal cosa o hasta ahora estamos haciendo las proformas, no tanto un informe parcial en ese sentido, sino más bien lo que dice, ¿no? Porque les pide el informe parcial que contengan el número de las contrataciones que ya han realizado, el objetivo, el objeto de contratación, el nombre y rubro del proveedor, el monto y detalle que causó el no uso del régimen común, es decir, ya de lo que ya han contratado hasta esa fecha, esos 10 días, eso remito en ese informe parcial. Más bien creo que ahí es un poco la aclaración, no la gestión. No estoy diciendo que informen la gestión, sino el informe parcial más bien contiene lo que han logrado contratar hasta esa fecha, hasta esos 10 días, lo cual va a estar sumado, digamos así, en el informe final. Muchas gracias, economista. Del GAT parroquial de Cochapata, creo que es a lo mismo también. En caso de que no haya existido ninguna compra en el plazo de 10 días, ¿se tiene que subir igual el informe parcial? Claro, lo que pasa es que vamos a lo que usted me decía hace un momento y mucho cuidado en esto, ¿no? No es que yo lanzo la resolución porque pienso que va a existir una contratación por emergencia, o sea, no
malentendamos eso. Ojo, el concepto de lo que es una emergencia. Es objetivo, es inmediato. Si yo el rato que ya voy a enfrentar la emergencia, ahí lanzo la resolución, que es el inicio para las contrataciones. Entonces, no puedo yo, hoy día, porque digo que tal vez se presente alguna emergencia, hacer la resolución, subirla al portal y dejarla abierta a ver si tengo algo que contratar. Tal vez ahí existe un mal concepto. Del GAT parroquial de Baños, Boris Escandón nos escribe los informes parciales, ¿cuáles son los que suscriben los mismos? Lo que ella nos preguntó, creo, verbalmente. Molleturo. Ajá. Manuel Guerrero, del GAT parroquial de San Joaquín. Hicimos la contratación el 16 de marzo de la fumigación. El 4 de abril se hizo la resolución de emergencia y ahora se requiere contratar un tanquero para abastecer a todas las comunidades. ¿Cómo haríamos para justificarlo? Gracias. Ya, lo que pasa es que, ojo aquí, yo lancé la fumigación, yo hice la contratación de la fumigación, ¿fue para emergencia o fue prevención? O sea, ahí vamos, tengamos claro, ¿no? Si yo contrato una fumigación para prevenir cualquier contagio, no es una emergencia. Yo tendría que utilizar el régimen común, porque estoy haciendo más bien un tema de prevención. Pero si yo contraté la fumigación porque hubo un contagio y necesito inmediatamente cuidar a las personas que trabajan en la institución, hago la resolución, lanzo la emergencia y hago la contratación inmediata. Observando también, ojo, lo que nos dice sobre los proveedores también y el análisis de oferta-demanda, ¿no? Entonces, tengamos cuidado en esto porque, ya digo, lo hice la fumigación, pero fue o no por emergencia. Si lancé la resolución el posterior, ya estoy incurriendo en una observación porque estoy contra la normativa que me dice que primero es la resolución, la publicación y de ahí las contrataciones. Es un proceso administrativo que tenemos que ir en orden. O sea, tienen que seguir un orden. Así es. El doctor Pablo Ávila está pidiendo la palabra. Por favor, doctor, si es tan amable de activar su micrófono. Muchas gracias, Giovanni. Buenos días. Economista, muy buenos días. En primer lugar, agradecerle por su tiempo y el espacio que nos ha brindado el día de hoy. Muy claras las exposiciones. Solamente un poco para acotar algunas temáticas y también consultas. Primero, varias de las consultas de los GATs parroquiales ha sido que si no hay inconveniente de que la contratación sea recurrente hacia el mismo proveedor. Eso es una. Y dos, también una consulta respecto a lo que hablaban del oficio que había enviado la Contraloría. Obviamente que la Contraloría emite el documento pidiendo información respecto a las contrataciones efectuadas, pero debería ser al corte del que ha pedido la fecha la Contraloría, porque obviamente posterior a lo que ya ha pedido la Contraloría van a existir más adquisiciones. Entonces, más bien, yo creo que la respuesta de la Contraloría debería ser de las adquisiciones que se han hecho desde la resolución, si se han efectuado, claro está, hasta la fecha que la Contraloría ha solicitado la información. Y también, más bien ya nos indicaba, había siempre la duda por cuanto la Contraloría dentro de su documento, de sus circulares, pide documentos como es el contrato, órdenes de compra y factura. Entonces, también existía esa preocupación por cuanto, como usted conoce, no en todas las 61 gobiernos parroquiales existen jurídicos. Entonces, sí complica un poco la elaboración del contrato, sobre todo por la premura del tiempo en los cuales se realizan ese tipo de contrataciones. Entonces, más bien, valga la aclaración de que el documento que se registra en la plataforma puede ser o bien el contrato o bien la orden de compra o la factura, no siendo obligadamente la elaboración de un contrato, porque ya ha habido casos de que por generar o pensar que es obligatorio ha existido un copia y pega de otros contratos y más bien se suben contratos con estos problemas o estos errores de tipeo. Entonces, más bien, valga la aclaración que ya hizo que puede ser uno de estos tres documentos y yo pienso que de la Contraloría debería ser la contestación hasta la fecha que nos ha indicado pues ellos mismos. Eso más bien, economista, era mi consulta más que todo en el tema de que si no hay inconveniente de que sea recurrente con el mismo contratista la adquisición en tiempo de emergencia. Ya, aquí ojo, hay que observar y la normativa es clara y se pronuncia, ¿no? En el hecho de que deben hacer, como yo les mostraba en la presentación, un análisis de las ofertas, ¿no?
tienen que hacer o aplicar lo que dice la resolución 88 de forma ágil, rápida y transparente, en donde hacen un análisis de proformas y sustentar la situación actual de mercado, ¿no? Porque no es lo mismo el hecho de que yo pueda haber comprado un insumo ahora que antes en su etapa normal. Sí tengo que hacer, ojo, ese análisis del presupuesto, y si es los insumos que había, las excepciones de medicamentos, salud, etcétera, yo tengo que inclusive publicar en la página web de mi institución o del CERCOP para poder hallar una oferta y que donde coloco el correo llegan a mí las ofertas de los oferentes a nivel nacional y yo podría adquirir. Si tengo que hacer, si ya hago todo este análisis de oferta y resulta que es el mismo proveedor, no habría inconveniente, pero yo tengo que sustentar el hecho que hice este análisis previo para la contratación. Igual, ¿no? Yo tengo que registrar, así sea el mismo proveedor, las contrataciones que haya hecho una a una, de acuerdo que para solventar la emergencia. Listo, muchas gracias. Voy a dar lectura a la consulta del GAT parroquial de Chicán y después participará el doctor Larriba con la consulta de Molleturo. Empiezo con Chicán. Dice, buenos días, le saluda a Salvador Morocho del GAT parroquial de Chicán y de Tomebamba. Para las adquisiciones de bienes o servicios por ínfimo, ¿es necesario y obligatorio las 3 proformas considerando la emergencia? Bueno, ante eso no hemos tenido ningún cambio ni pronunciamiento como CERCOP, ¿no? Sigue aplicando lo que dice la normativa, en donde al menos se recomienda la existencia de al menos 3 proformas. Eso ya dependerá del sustento que ustedes hagan en el análisis y igual en el estudio de presupuesto referencial, que tienen que hacerlo así sea en ínfimo. Listo. Doctor Larriba, ¿está usted con audio? Por favor, haga la consulta. Muy gentil, Jovita. Economista, muy buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Juan Larriba, del GAD de Molleturo, les saluda. Economista, mi pregunta más o menos va directamente a la que formuló el doctor Ávila en este sentido. Mira, se contrató a brigadistas en la zona de Molleturo para la fumigación. Ahora, nosotros para justificar ese gasto, podemos solo subir lo que son la factura, porque el contrato de trabajo no se les puede hacer firmar directamente por la imposibilidad de viajar a la receta, a la firma de los funcionarios. Esa es mi pregunta, economista. Gracias. Solo una cosita, ¿estamos hablando de procesos comunes o estamos hablando que estamos lanzando por emergencia? Por emergencia, economista. Ya, primero tengamos en cuenta, como les decía, y por eso resalto mucho que tenga estricta relación con la emergencia que estamos nosotros suscitando y nuestras competencias, ¿no? Es decir, como les decía hace un rato, yo contrato la fumigación, pero repito, tengan mucho cuidado en el hecho que yo contrato para prevenir. Eso no es una emergencia, ¿sí? Todo lo que esté directamente relacionado para superar una emergencia, eso hago hincapié, ¿no? Que tengan mucho cuidado porque sí podemos caer en el error que porque estamos en el estado de excepción, lanzo todo por emergencia y no es así, en eso tengan mucho cuidado. Lo otro, como les decía, la normativa sí establece que yo puedo realizar de manera electrónica, déjeme, justo estaba queriendo ver aquí la parte que nos dice, los contratos, órdenes de compra de emergencia o facturas generadas deben ser perfeccionadas por medios físicos o electrónicos conforme el numeral 26 del artículo 6 de la ley, que nos habla de que a través del uso o transmisión de mensaje de datos de conformidad con la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. ¿Sí? Inclusive nos dice que si es imposible acceder a la prestación de servicios notariales, la entidad podrá de manera excepcional y provisional avalar con fedatarios administrativos los documentos habilitantes por la suscripción de un contrato, inclusive la conformación de consorcios por instrumentos privados, los cuales se formalizarán una vez que se restablezcan los servicios notariales. En el caso de que los contratos por expresa disposición de la ley requieran ser, ¿no es cierto?, protocolarizados, iniciarán su ejecución desde la suscripción. Una vez establecidos los servicios notariales, la entidad contratante subsanará inmediatamente el particular. Esto está en el artículo 364.2 de la codificación. Ahí pueden revisar que les da la opción
de que ustedes puedan utilizar medios electrónicos o firmas electrónicas y mensajes de datos para la formalización. Listo, muchas gracias, economista. Yo creo que con las dos preguntas que iban de la mano ya se aclaró bastante. Me está pidiendo la palabra el presidente de Asunción, Jairo Naranjo. Si es tan amable, Jairo, hacer uso de la palabra. Así es, estimado ingeniero. Saludos cordiales con todos los compañeros presidentes. Un saludo especial, economista. Gracias por solventar todas las dudas que tenemos en base a las contrataciones. Yo sigo con una inquietud, y es una inquietud creo que vamos a coincidir todos los presidentes. Usted habla, Inge, de que no es una emergencia. Un ejemplo, nosotros establecimos el COPAE, apenas fue el 15 de marzo, creo 15, 16 de marzo, no me recuerdo bien. Y en resolución de la mayoría de los compañeros quedamos en hacer la desinfección, la contratación de una empresa de desinfección, y se llevó a cabo esta desinfección. Pero usted me habla que si es que no es de emergencia, no hay un contagio, no se le podría justificar por medio de la emergencia. Ahí queda esa duda, ahí queda ese vacío. ¿Cómo podríamos proceder en caso de esto? Nosotros no teníamos ningún contagio, solo era una prevención. ¿Tendría que ir el proceso por ínfima mismo o cómo tendríamos que realizarlo, economista? Ya, al no ser parte de una emergencia, que como les decía, ¿no? Y les repito lo que dice el artículo 6, numeral 31, situaciones de emergencia son aquellas generadas por acontecimientos graves, accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, ¿no? Igual en la codificación de resoluciones hace hincapié, ¿por qué? Porque un tiempo muy aparte de la emergencia que estamos atravesando, se dio de que la mayoría de entidades utilizaban la figura de por fuerza mayor o caso fortuito para poder contratar varias cosas que se daban. Entonces, a eso se suma el hecho de que si bien es de fuerza mayor, tiene que cumplir las condiciones de concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. Entonces, la prevención no puede ser parte de una emergencia, ¿sí? Yo ahí, y la normativa establece dentro de las circulares, que en todos los procedimientos o requerimientos, bienes, obras, servicios, consultoría, que no estén enmarcados dentro de la emergencia, yo tendría que aplicar el régimen común, es decir, el análisis e identificación del procedimiento adecuado que debo utilizar de acuerdo a lo que me da la normativa. Entonces, ahí sí, yo por eso les decía, mi recomendación, que analicen bien qué es de emergencia. Ojo, y yo lo que estoy viendo es que no porque existe el estado de excepción o no porque existe la situación que estamos viviendo, me ampara a que yo todo diga, estoy en este estado de excepción, voy a lanzar por emergencia. No, todo lo que tenga estricta relación con la emergencia sanitaria que estamos atravesando y dentro de mis competencias. Listo, muchas gracias, economista. Tal vez alguna repregunta, Jairo, si no pasamos a la siguiente consulta. Gracias, ingeniero. En este caso también creo que coincidíamos con varios compañeros presidentes y técnicos jurídicos incluso. El Ministerio de Salud Pública, por la situación económica que vive el país, nos está pidiendo a nosotros como gobiernos parroquiales, exclusivamente en nuestra junta, se les dañó a ellos lo que es un refrigerador. También nos pedían ellos que se les facilite esto. Nosotros no hemos tomado todavía ninguna resolución. Obviamente este refrigerador servirá para las vacunas que tienen para los niños chiquitos de ahí de la parroquia, para evitar asimismo la salida a los cantones. Sería en el tema preventivo. Se nos está exigiendo por parte de los subcentros de salud el apoyo, pero más allá de todo, tomando en cuenta las palabras de usted, economista, tenemos que cuidar muchísimo también el tema de nuestras competencias. Creo que no salirnos más allá sería el tema ya gestión directo hacia el mismo ministerio o a su vez al GAD cantonal, si es que se nos podría hacer eso en torno a esto. Y felicitar a Conagopar y agradecerle que siempre nos están ayudando en capacitaciones porque es requerido para nuestro territorio. Muchísimas gracias, Inge. Dios le pague. Gracias,
Gracias, compañero Jairo. Tengo otra consulta de usuario. No sé si me ayuda con el nombre completo. Dice, buenos días, en el caso de los PDOTs y las máximas autoridades no quieren suspender y no hay cómo entregar algunos productos, ¿cómo se justifica los tiempos contractuales? Bueno, lo que pasa es que vamos a lo que ya decíamos hace un momento y varios compañeros se pronunciaron igual, ¿no? Es etapa de ejecución, ahí tienen que tomar las medidas y sobre todo lo que decía mi compañero jurídico y es muy acertado, ¿no? Todo se ampara en las cláusulas, lo que digan las cláusulas contractuales y cómo está. Si en las cláusulas contractuales existe la figura de suspensión, aplicarían y si no, lo que son prórrogas. Y ahí ya requiere un análisis, repito nuevamente, de la entidad frente al proveedor y las situaciones reales que estén viviendo amparados en ellos, tendrían que dar prórrogas, ampliaciones de plazo y demás, lo que fuera aplicable dentro de lo que diga o estipule el contrato. Muchas gracias. Buenos días, Edgar Naranjo del GAD de Octavio Cordero Palacios. En el proceso del PDOT, según la ley, ¿hasta cuántas veces se puede solicitar renovación de la garantía del buen uso del anticipo? Ya hemos renovado 2 veces. Bueno, no está estipulado cuántas veces se puede hacer una renovación de la garantía, ¿no? Esto ya depende más bien dentro de los plazos contractuales, cómo están estipulados y las justificaciones que tengan el por qué las ampliaciones de plazo. No hay una figura que diga cuántas veces yo puedo renovar una garantía. Del GAD parroquial de Molleturo, Erika nos consulta. Las fumigaciones que se hagan en la parroquia, ¿tiene que hacerse solo a empresas de fumigación o podemos comprar los productos y fumigar con miembros de la comunidad? Estamos hablando de Molleturo, que están bastante lejitos. Lo que pasa es que ahí vamos de nuevo al análisis de la oferta, ¿no? Lo que les decía, o sea, ahí volvemos al análisis del presupuesto referencial según la 88 y lo que nos dice sobre la emergencia en el hecho de que yo tengo que convocar a los proveedores, hacer ese análisis, inclusive ver que sean ágil, transparente la decisión que yo tomo. Ahí es de acuerdo al análisis. Muchas gracias. Del GAD parroquial de San Salvador de Cañaribamba. En el caso que se haya presentado un caso de coronavirus en el cantón, ¿se justifica la fumigación y adquisición de otros insumos por emergencia dentro de la parroquia que pertenece al cantón? Bueno, ahí vamos al concepto de emergencia, ¿no? Si es inmediato, tienen que dar una solución y va directamente a sus competencias, tendrían que hacer la declaratoria de emergencia, ¿no? Si es, como digo, inmediato, algo que tendrían que solventar, está dentro de sus competencias y no pueden hacerlo por un proceso normal. Listo. Del GAD parroquial de El Cabo. Buenos días, les saluda del GAD parroquial del Cabo. Mi consulta es la siguiente. Compramos bombas para realizar la fumigación, ya que había en la parroquia un posible caso. El mismo que luego de hacerse las pruebas dio negativo. ¿Cómo se puede justificar la compra por emergencia? ¿Me puede repetir, por favor? Se cortó un poco en mi internet. Ya, dice, compramos bombas para realizar la fumigación, ya que en la parroquia había un posible caso que luego de hacerse la prueba dio negativo. La pregunta es cómo se puede justificar la compra por emergencia. Bueno, eso ya tendrían que haber hecho el momento que hicieron la resolución de emergencia, ahí debieron haber motivado la situación, ¿no? De que existe ese posible caso y no sé ahí si, tal vez ustedes me pueden aclarar, dentro de sus competencias está el hecho de hacer este tipo de fumigaciones y prevención dentro de la parroquia. En ese sentido, dentro de las funciones hay algunas que podría interpretarse así. Yo le pediría ahí más bien al abogado Pablo Ávila que intervenga, por favor. Sí, bueno, de lo que comentaba Giovanni, las resoluciones de los GAT sí en su mayoría tenían ya el documento a tiempo, digamos. Obviamente sí se generó la asesoría e incluso un pequeño taller anteriormente, dándole
similares indicaciones respecto a la que era la declaratoria de emergencia y cuáles serían, como usted acaba de decir, las consideraciones que debía tomarse en cuenta previo a la contratación. ¿Estaría dentro de las competencias de los GATS parroquiales realizar estas acciones? Bueno, respecto a las resoluciones que ha emitido el COE nacional, ha dado, digamos, apertura a algún tipo de adquisiciones, como es el caso, por ejemplo, de la adquisición de insumos médicos. Ha dado la apertura a los GATS porque no ha generado, digamos, especificidad en el nivel de gobierno. Pero obviamente establece de que esa adquisición de insumos tiene que ser coordinada con la mesa del COE cantonal de salud. O sea, A eso me iba a referir, ¿no? También sí. ustedes están superditados a lo que diga el COE cantonal. Y más bien, yo creo que los GATS municipales están asumiendo ciertas competencias relacionadas a ese tema y en cuanto a cuando existan convenios, acuerdos que les dan ese tipo de competencia, ¿no? Sí, o sea, bueno, más que convenios, como le comentaba en las resoluciones del COE nacional, ya se encuentran algunas, por ejemplo, el tema de los insumos de medicamentos fue dado el 27 de marzo. Antes del 27 de marzo, obviamente, no había esa restricción. Entonces, ahí sí era, digamos, necesario el convenio con el Ministerio de Salud. Pero ya el 27 de marzo, la resolución del COE nacional, en la parte cuarta habla de los kits alimenticios y en la parte quinta habla de los insumos médicos, pero al final de cada una de estas resoluciones se habla claramente sobre la coordinación con las mesas técnicas de los COEs cantonales. Entonces, si bien puede hacerse la adquisición por parte del GAT, pero siempre y cuando exista este insumo que es de la mesa técnica. Claro, Sí, por eso me refería, siempre y cuando estén superditados dentro de sus competencias, ¿no? O sea, si ustedes están amparados por normas conexas, en donde les da la competencia para hacerlo, no tendrían problema cumpliendo lo que el CERCOP dice y frente a lo que nosotros haremos observación, que es la emisión de la resolución, la publicación de la resolución y luego las contrataciones y que estén directamente relacionados con la emergencia que están señalando, ¿no? correcto, correcto. Y más bien, economista y Giovanni, si me permite, aprovechando, solo quería hacer también una consulta respecto a las proformas, porque a veces en las juntas como que se obligan a contar con las 3 proformas, pero la norma establece que se solicitará la presentación de 3 proformas. Porque yo puedo, por ejemplo, solicitar a 3 proveedores la proforma, pero ¿qué pasa si de los 3 solamente 2 me entregan o solo 1 me entrega? Entonces, obviamente la Junta ya hace la solicitud de las 3 proformas o incluso hasta más, puede pedir 4 o 5 proveedores mediante correo electrónico, pero solamente me entregan de esos 5 solo 2. O sea, no se cuentan con las 3, pero sí cuento yo con el documento que envié, con los correos, ¿no es cierto?, que envié a 5 proveedores, pero de los cuales solo 2 me entregaron, o si no, de los 5, 2 me entregan y uno me dice que no tiene insumos, que no me puede entregar proforma porque no tiene ahorita en stock el producto. No sé si ahí hubiese inconveniente, pues solamente se cuenta con 1 o 2 proformas, eso por un lado. Y otra duda es el tema de la fumigación, porque aquí sí, bueno, sí contrapone a unas consideraciones de la contratación de las fumigaciones, porque yo entiendo que si fuese preventivo estuviese planificado. Se me ocurre la fumigación de sembríos o de producciones, que a veces las juntas sí lo hacen por temporada, la fumigación, en este caso planificado. Pero en este caso la fumigación por el tema del virus fue de una situación inmediata que no estuvo planificada y que inclusive nace a necesidad de realizar los controles de ingreso de vehículos que se hace de manera coordinada entre la Policía Nacional y el GAT. Entonces, los controles se realizaron de manera inmediata del ingreso de vehículos, por eso la fumigación a los vehículos. ¿Por qué? Porque ya existió disposiciones resolutorias de que deben realizarse controles, puntos de control del ingreso de vehículos. Por eso, sí debería considerarse un escenario diferente del preventivo, ¿no es cierto?, que se pudo haber previsto, planificado justamente algo, pero esto realmente no estuvo previsto, no estuvo planificado y los puntos de control fueron inmediatos. Entonces, no sé si esa consideración también se pueda tomar en cuenta para la contratación de la fumigación por emergencia. Eso, y la otra consulta era el tema de las proformas, que a veces no se cuenta con las 3, pero sí se solicita a veces más de 3. Estamos hablando de la ínfima cuantía respecto a las proformas, ¿no es cierto? No, al tema de emergencia. En el tema de emergencia, Lo que pasa es que esto de las 3 proformas, ojo, nos habla en la ínfima cuantía. No sé de dónde ustedes sacan lo de las 3 proformas para lo que es emergencia.
porque ahí yo me remito, como les decía, a la 88, que es el estudio del presupuesto referencial, de forma ágil, transparente, en lo que fuera aplicable, y la otra parte es de que nos recomienda la normativa que ha salido en cuanto a la emergencia, es que se debe procurar a medida de las posibilidades que la compra se haga con la selección de proveedores de forma ágil, inmediata, rápida, transparente y sencilla. Si las condiciones no lo permiten, optará por las contrataciones directas responsables y transparentes, lo cual justificará en el respectivo informe posterior. Y que el CERCOP pone a disposición pues, de las entidades su página web, donde puede dar a conocer sus necesidades a los proveedores, eso está en el oficio circular 116, en donde está nuestra página y la entidad ingresando con su usuario y contraseña, puede poner la necesidad y un correo electrónico a donde le van a llegar las proformas. Ojo, ese es el procedimiento dentro de la emergencia. Y si la institución tiene una página web, lo puede hacer directamente ahí, colocando su necesidad y los proveedores que puedan aportar, ¿no? Está con el micrófono silenciado. Sí, sí, ahí le indicaba, sería con las proformas que hayan sido presentadas. claro, O sea, que aplico el estudio del presupuesto, en los 5 puntos en los que sean aplicables, haciéndolo de forma ágil, repito, e inclusive puedo utilizar la herramienta del CERCOP, en donde yo puedo publicar mi necesidad, poner un tiempo para que ellos envíen a ese correo las ofertas, que también estaría correcto. Ya, gracias, economista. Muchas gracias, doctor Pablo. Del GAT parroquial de Xidmat nos dicen, en la parroquia Xidmat, la doctora del subcentro de salud solicitan que apoyen con trajes virales descartables, ya que tienen que realizar visitas a unas personas que dio positivo en coronavirus. Sabemos que no es nuestra competencia, pero si las doctoras nos piden estos trajes, ¿cómo se puede proceder? Solo algo quiero contestarle. Sí, siga, economista. Que me faltó. Solo déjeme un ratito. Sobre las fumigaciones, yo puedo pronunciarme, y lo que mi recomendación era que, ojo, cuando yo lanzo una emergencia, también en la resolución tengo que resaltar el hecho de que ¿por qué no puedo aplicar un procedimiento de régimen común? Entonces ahí a eso más bien me refería, ¿no? El hecho de que si yo las fumigaciones, no sé cuánto tiempo me toma la contratación y la ejecución, y es, ¿no es cierto?, menor a lo que me puedo tomar por emergencia, yo tendría que hacerlo por régimen común. No sé, la fumigación, si no voy a volver a hacer al año lo que me dice la ínfima cuantía, si al año no supero los 7,000 y pico, yo puedo hacer por ínfima cuantía, también es rápido, ¿no? Entonces ahí sí tengo que analizar por qué no puedo aplicar el régimen común. Y ahí sí, para poder yo solventarlo, lanzarlo por una emergencia. La otra pregunta estaba pendiente, ¿cuál era? Está desactivado el micrófono. Voy a reiniciar. Sí, del GAT parroquial de Xidmat nos hacen la consulta. Ellos tienen la presión del Ministerio del Subcentro de Salud para que compren estos trajes virales descartables. Aquí la consulta es cómo deberían proceder ellos, comprar o no los trajes descartables, sabiendo que no es de la competencia de ellos. Claro, es que ahí vamos al mismo tema, ¿no? Que yo les decía hace un rato. Ajá. Y que nos decía también Pablo. Depende de las competencias, del sustento que yo tenga, los avales que me dé, inclusive, como él decía, el COE nacional, el COE cantonal, ir de la mano con esas competencias y poder realizar esa contratación. Listo. Salomé nos está pidiendo la palabra. Por favor, si nos ayuda diciendo también a qué GAT representa. Salomé, si puede intervenir, por favor. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, Salomé, sigamos. Hola, buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros, buenos días, economista. Más bien, antes que nada, agradecer a esta posibilidad de obtener más
conocimiento y capacitarnos respecto de la contratación pública por esta situación que venimos atravesando. Estoy llamando a nombre del GAT parroquial de San Joaquín por hacer una consulta respecto de un tema. Economista, inicialmente se hizo una contratación de fumigación por ínfima cuantía, en el que esta prestación de este servicio fue para espacios específicos en la parroquia. En vista de la realidad actual de la parroquia, que ya se han suscitado, se han presentado ya contagios, se ha visto la necesidad de hacer la contratación de una fumigación para las comunidades. En vista de ello y a través de la serie de los análisis de la disponibilidad presupuestaria, se podría hacer de pronto algún reajuste en base a las ofertas que presenta, porque lo que quisiéramos hacer es la contratación con el mismo proveedor. Entonces, esa sería mi pregunta, si se puede hacer de pronto algún reajuste respecto de los valores, porque obviamente varían. Bueno, la contratación ya se realizó, ¿no? Y son independientes. Una contratación ya se realizó, se formalizó, supongo le entregó la factura y demás. Exacto. Lo que pasa es que no de entiendo hecho, por qué con el mismo proveedor. ¿Cuál es el sustento? Porque en base a las ofertas presentadas, sería que el valor está más factible para la entidad con la oferta que presenta el mismo proveedor. A mi criterio tendrían que hacer un nuevo análisis, ¿no? Porque, ojo, las condiciones pueden variar, ¿no? Una cosa es que hicieran una fumigación pequeña, otra cosa es que hagan una fumigación más grande, que implique varios lugares, es otro tipo de contratación, tendrían que hacer un nuevo análisis y de ahí, en base a eso, al análisis del 88, determinar primero el tipo de contratación, si recae nuevamente en una ínfima, hacer ese análisis ya de las ofertas, o procesos similares, etcétera, y determinar a quién realizar la contratación. Pero para mi criterio es una nueva contratación que tendrían que realizar, observando en no caer en ilusión de procedimientos o en compras recurrentes, ¿no? Ya, muchísimas gracias, economista. Muchas gracias por su intervención. Del GAT parroquial de Yacao nos consulta. Por favor, ¿nos puede aclarar en cuanto al proceso de emergencia, cuándo se realiza la fumigación para la prevención de contagios, la adquisición de kits alimenticios e insumos médicos, la documentación no hay que subirla cada 10 días ni hacer nada de la tramitología? Saludos. No le entiendo. Bueno, no le entiendo lo que quiere preguntar, pero lo que puedo resaltar es, si yo lanzo la emergencia, el inicio de la emergencia es la resolución y la publicación en el portal. El siguiente paso es la publicación de las contrataciones que yo vaya efectuando para solventar esa emergencia. Entonces voy subiendo las contrataciones, subo los documentos que la normativa me da 2 días luego de que me entreguen para subirlos, y voy emitiendo cada 10 días los informes de las contrataciones que voy realizando en esos 10 días. Sumados de esos informes parciales que son cada 10 días hasta que dure la emergencia, que tengo un plazo de 60 días como máximo, para superar ya esa emergencia y para finalizar, publico el informe final. Ese sería como un resumen más o menos de cómo funciona el proceso de emergencia. Muchas gracias. Franklin me parece que quiere intervenir. Por favor, Franklin, si nos ayuda indicándonos de qué GAD es y cuál es su consulta. Active su micrófono, por favor. No está listo. Pasemos a la siguiente pregunta. Adriana Cabrera dice, buenos días. Tiene relación con la pregunta que me antecede. Se hizo la compra, se subió la información parcial, pero ya no se tiene ninguna otra compra ni novedad. ¿Se debe continuar subiendo informes parciales o ya solo se esperaría subir el informe final? Del GAT parroquial de Santa Ana nos consulta. Ya. Ahora, aquí lo importante es, yo lancé la emergencia y publiqué la resolución amparado en qué, o sea, ¿qué voy a solventar para esa emergencia? Si yo lancé la emergencia porque quería realizar, no sé, hubo un contagio y quiero hacer la desinfección y ya procedí a realizar las contrataciones necesarias para solventar esta desinfección, pues ya tendría que, si ya subí los informes parciales mientras dure esa emergencia, más bien finalizarla y cerrarla, ¿no? Pero si yo lancé la emergencia para hacer varias contrataciones y puse el plazo de 60 días y todavía no solvento
toda esta emergencia voy a dejarla abierta y seguir subiendo los informes parciales hasta que supere ya la emergencia. Sí, es decir, como les decía hace un rato, tiene un inicio y tiene un fin. Si yo ya cumplí con las contrataciones para esa emergencia que fue lanzada mediante resolución, concluyo. Pero si aún así tengo que seguir haciendo contrataciones y no logro superar esa emergencia, la sigo teniendo abierta como cursando emergencia hasta el plazo final que coloque, que es máximo los 60 días. Gracias, Cecilia. El técnico del GAT parroquial de Octavio Cordero Palacios, Edgar Naranjo, nos consulta. En el PAC 2020 se tiene priorizado la contratación de estudios de consultoría para la adecuación de las oficinas administrativas de la institución. ¿Podemos o no proceder con esta contratación durante el proceso de emergencia? Todas las contrataciones que estaban previstas dentro del PAC y son de régimen común pueden contratarlas. Ahí es un análisis de la máxima autoridad. ¿Qué tan factible es lanzarlas ahora o esperar, no es cierto, por la situación en que nos encontramos? Pero los procesos de régimen común siguen su marcha normal. Listo. Buenos días, el GAT parroquial de Palmas. En el caso de la adquisición de kits de alimentos, que tampoco es competencia del GAT parroquial, ¿se puede adquirir a través de la firma de convenios emergentes con el MIES? Ahí sí hay que observar, ¿no es cierto?, lo que nos decía el compañero, de qué competencias nos da el COE nacional y el COE cantonal respecto a este tipo de contrataciones y qué convenios nosotros tenemos y cómo podemos solventar y sustentar este tipo de contrataciones, ¿no? Podría hacerlo si yo tengo un convenio estipulado y lo venía haciendo con la marcha normal como entidad, puedo seguirlo realizando si ya tenía el sustento y es algo de lo que lo hacía y es mi competencia, independientemente de la emergencia que estamos cursando, ¿no? Listo. Franklin, tal vez está listo con su consulta. No, pasemos entonces. Del GAT parroquial de su cita. Sí, síganos. No. Del GAT parroquial de Susudel. Para la adquisición de insumos médicos o mascarillas, ¿funciona el convenio de concurrencia? A ver, perdón. Para la compra de insumos médicos y o mascarillas, ¿funciona el convenio de concurrencia? Esto nos hace la consulta del GAT parroquial de Susudel. Vamos a lo mismo, todo lo que esté enmarcado dentro de mis competencias, yo puedo realizarlo y ahí tendré que analizar si cae dentro de la emergencia o puedo hacerlo por el régimen común, pero ahí sí ya es observar mis competencias. Ya, del GAT parroquial de Ricaurte nos consulta Teresa Valareso. En el caso que se registren las necesidades para la solicitud de cotizaciones en el portal y solo se haya recibido una cotización, ¿qué se hace en ese caso? Y no nos especifica si es en emergencia o es en régimen normal. Claro, habría que ver, ¿no? Porque si es dentro de las publicaciones de necesidades de emergencia y yo puse un periodo de tiempo y nos llegó solo una, pues yo tendría que poner en mi informe o en mi estudio de presupuesto referencial que se hizo la gestión, se invitó, se dio la apertura dentro del portal, incluso del CERCOP, y que solo tengo una, ¿no? Entonces tendría que sustentar esa parte. Tenemos dos preguntas más. La siguiente es del GAT parroquial de Amalusa. Tengo una duda. La economista Cecilia indica que cualquier error presentado se puede realizar un informe donde sustente el error. La pregunta es, ¿dónde se puede subir ese informe? También habla que se puede generar indicaciones en dónde puede hacer eso. Ya, a ver, ojo, el hecho de que yo pueda generar un informe es para sustentar. Yo les decía que la inobservancia ya va a estar, ¿no es cierto? Y cuando haya una auditoría, yo, Contraloría, va a observar mi error. Lo que les decía es que pueden sustentar mediante un informe porque el cambio a la herramienta no se va a dar paso si es que no es un error que tuvo injerencia el CERCOP como tal. Es más bien por el hecho solo de sustentar mi error y que esté transparentado. De ahí la inobservancia está dada. Y lo que les recomendaba es que pueden hacer una incidencia dentro de trámite rápido solicitando a ver si se puede dar paso a un cambio para tener únicamente el sustento del CERCOP con una respuesta. Tal vez esa aclaración. La última consulta nos hacen de la Junta Parroquial de Núltimo.
Mi pregunta es la siguiente. Para solventar lo que se determinó en la resolución de emergencia de nuestro GAT, se formó una comisión de técnicos y vocales y representantes de la comunidad para analizar todos los insumos y compras que se requieran. Y esta comisión, la que aprueba para los contratos y las adquisiciones de esta emergencia, ¿estaría bien proceder de esta manera? No le escuché bien, ¿puede repetirle, por favor? Para solventar lo que se determinó en la resolución de emergencia de nuestro GAT, se formó una comisión de técnicos y vocales y representantes de la comunidad para analizar todos los insumos y compras que se requerían. Y esta comisión es la que aprueba para los contratos y las adquisiciones de esta emergencia. ¿Estaría bien proceder de esta manera? Esa es una figura ya interna, ¿no? O sea, es una figura que como GAT parroquial han elaborado para, no sé, mayor transparencia o evitar discrecionalidad, supongo, pero ya es una figura interna. Yo puedo pronunciarme y lo que deberían observar, más bien así sea por una comisión, es todo lo que ampara la normativa en la codificación, oficios circulares, resoluciones del CERCOP para tomar una decisión acertada. La última consulta tengo del GAT parroquial de Checa. Dice, hace un mes se hizo una orden de compra a través de catálogo electrónico para la adquisición de suministros de oficina y aseo. Debido a la emergencia no nos entregaron pronto. Ahora nos están entregando. ¿Podemos justificar aquello? Bueno, creo que vamos a prórroga de plazos, ¿no? Por la situación, según lo que entiendo. No sé si mi internet es el que está mal, pero se corta. ¿Puede repetir, por favor? Ya, es del GAT parroquial de Checa. Dice, hace más de un mes se hizo una orden de compra a través de catálogo electrónico para la adquisición de suministros de oficina y aseo. Debido a la emergencia no nos han entregado pronto. Ahora nos están entregando. ¿Podemos justificar aquello? Ya. Respecto a la etapa contractual, de igual manera, ¿no es cierto? Se dijo y aplicaría exactamente igual. Si yo tengo una orden de compra, aplico todo lo que me habla la normativa en cuanto a la etapa de ejecución, que yo puedo hacer terminaciones por mutuo acuerdo, terminaciones unilaterales. En este caso, si es que la situación fue que yo tenía una orden de compra generada, se dio la situación de que no puedo movilizarme y tengo que entregar, pediría, ¿no es cierto?, según lo que dice la codificación, tengo un plazo de 2 días, si no estoy mal, para justificar el hecho de que no puedo cumplir y hacer una terminación por mutuo acuerdo. La otra figura sería ampliación de plazos de acuerdo a lo que dice el convenio, ¿no? Hay ciertos convenios que estipulan causas de fuerza mayor o caso fortuito, en donde yo como administrador tendría que analizar por la situación, dar una prórroga de plazo de acuerdo a lo que dicta el convenio. Hay estas figuras, repito, de la etapa contractual mutuo acuerdo, terminación unilateral o ampliación de plazos de acuerdo a lo que dice el convenio, que es el contrato dentro de lo que es catálogo. Posteriormente a esta consulta del GAT de Turi, vamos a tener una intervención del doctor Pablo Ávila que nos va a indicar el tema de la resolución del COE nacional sobre respecto de las compras y de las competencias que tendrían los GAT parroquiales, un poco para poder aclararnos. Le hago la consulta del GAT de Turi. Ministerio de Finanzas en sus directrices dice que se suspende las consultorías, pero en nuestro PAC constamos con consultorías que se planificaron. ¿Se podría avanzar y continuar con los procesos? Bueno, si bien yo tenía estipulado un plan anual de contratación, eran las condiciones previas a las que estamos enfrentándonos, ¿no? Y de acuerdo a eso hicimos nuestro presupuesto y nuestro PAC. Ante las situaciones, ojo que hay unas disposiciones de circulares presidenciales en donde debemos observar y en donde ahí habría que tomar en cuenta las disposiciones a nivel de presidencia, las que son directas para el Ejecutivo y donde tienen injerencia, y las otras que como GATS tenemos cierta autonomía y podríamos ahí tomar decisiones de acuerdo a la realidad en que estamos enfrentando. Y ojo, Muchas esas gracias. contrataciones, claro, repito, porque sí hubo una pregunta que me hicieron por interno, esas disposiciones son para las contrataciones posteriores en el siguiente semestre, ¿no? Listo.
Le voy a pedir, antes de la intervención del doctor Pablo, que nos comparta las presentaciones que hemos dado acá y en el mismo documento poner la dirección electrónica que se encuentra mismo del CERCOP para poder compartir con este video a los compañeros de las juntas parroquiales. Doctor Pablo Ávila, por favor. Sí, Giovanni, más que todo, y como decía el economista, más bien sería bueno para aclarar el tema de las varias consultas que han hecho de los insumos médicos y de los kits alimenticios. Voy a compartir la parte, el extracto donde está justamente hablando del tema de los insumos médicos y de los kits. No sé si le ven en sus pantallas. Valga recordar que toda esta información ha sido ya enviada a los correos y es enviada diariamente a los correos de los GATS parroquiales. Esta es la resolución del COE nacional del 27 de marzo. Específicamente acá, por ejemplo, en el tema de los kits alimenticios, dice, dentro del marco de emergencia sanitaria por COVID-19 para garantizar la entrega de kits alimenticios para las familias que requieran a nivel nacional, se autoriza a varios ministerios y dice, y a los gobiernos autónomos descentralizados, no hace diferencia de nivel de gobierno. Eso quiere decir que habla en general a los gobiernos autónomos descentralizados, implementen y o continúen con los trámites de emergencia previos a la adquisición de asistencia o kits de alimentos. La planificación, dice, y logística para la entrega estarán coordinados en territorio por los comités de operaciones de emergencia cantonal a través de la mesa técnica. Eso en lo que corresponde al kits alimenticios. Vamos a la quinta. Dentro del marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, se autoriza a los gobiernos autónomos descentralizados la adquisición de insumos médicos y de material necesario para la adecuación de los lugares a donde se podría trasladar pacientes con COVID-19. Aquí ya habla no necesariamente de que ya existan pacientes con el virus, sino habla donde podrían trasladarse pacientes con el COVID-19 o personas que ingresen al periodo de aislamiento preventivo obligatorio, de acuerdo con lo que establezca la Mesa Técnica de Trabajo 2, liderada por el Ministerio de Salud Pública. En este caso, justamente, tanto en el kit de alimenticios como insumos médicos y material necesario para la adecuación de estos lugares, ¿no es cierto?, siempre va a estar, digamos, coordinada, articulada con lo que es la mesa técnica de los COEs cantonales, según esta resolución. Es la del 27 de marzo por parte del COE nacional. Eso nomás quería, Giovanni, hacer hincapié de lo que veníamos hablando respecto a la adquisición de los kits alimenticios e insumos médicos. Claro, como yo les decía, ¿no? Todo depende de las competencias y de la normativa conexa que ustedes puedan tener como GATS parroquiales para poder proceder. Yo me puedo pronunciar en lo que es contratación pública, pero de ahí ya disposiciones o normativa conexa que existan y que les da la competencia para poder realizar esas contrataciones y acciones, ya es muy diferente, ¿no? Aquí el COE nacional está pronunciándose en que les da la explicación de que pueden hacerlo y se remiten a esa normativa conexa. Muchas gracias, economista Cecilia. Esas son las últimas intervenciones. En el chat no tengo más solicitudes ni tampoco por vía verbal. Estamos cumpliendo ya con los tiempos establecidos. No sé si tiene usted un mensaje de cierre. Previo a eso, les informo a los compañeros de las juntas parroquiales, se ha mantenido una coordinación con la Secretaría Técnica de Planificación y el día lunes estaremos viendo todo lo concerniente a lo que es la planificación de este año, ¿no es cierto? Y cómo podemos proceder en los temas de las reformas. Y también articularnos a lo que nos pide la Secretaría Técnica de Planificación, que son los insumos para el SIGAD. Esto lo vamos a hacer el día lunes a las 9 de la mañana. Economista Cecilia, muchas gracias. Por parte de CONAGOPARE, la licenciada Janet Garzón no se pudo conectar porque está atendiendo una emergencia en su parroquia, pero me pidió que a través suyo agradezca a Estefanía Jara por la apertura que ha tenido con las juntas parroquiales y a comprometerle también. Usted sabe, los gobiernos parroquiales somos los más pequeños en tamaño y también en disponibilidad técnica, y esto nos hace que tengamos o requiramos más consultas que el resto de gobiernos autónomos. Agradecerle de nuestra parte como CONAGOPARE la predisposición que han tenido y
y esperar que este proceso de emergencia vaya saliendo y que nosotros como administradores de cada uno de los gobiernos parroquiales hagamos los procesos de la manera más transparente, que es lo que busca el CERCOP. Una cosita antes de terminar, por favor, quiero motivarles a que sigan, ya están disponibles los cursos virtuales de autocapacitación. Existe una variedad de temas en donde ustedes pueden ingresar, como están suspendidas las capacitaciones presenciales, sin embargo, ya están activas las virtuales. Yo les invito a que vayan a nuestra página en la opción de programas y servicios, capacitaciones, seguir las capacitaciones virtuales. Hay varios temas, repito, ahí está la emergencia también, con videos, diapositivas, exámenes de evaluación en donde pueden inclusive obtener el certificado virtual y es muy importante para fortalecer conocimiento. Listo, muchas gracias, economista. Hemos de estar en contacto. Si es tan amable, al correo electrónico o al WhatsApp para tener los documentos y poder enviar la memoria de todo el evento del taller, incluido el video que estamos generando a través de esta plataforma. Muchas gracias. Lo único, por favor, sobre el video que usted me decía, publicarse en YouTube, ahí sí yo tengo que pedir, no sé si es factible dentro de mi institución poder hacerlo, pero de ahí muchísimas gracias, más bien que me envíe toda la información y lo que ustedes hayan logrado registrar. Listo. Le pasaré el video a usted para que lo analice y con eso podemos nosotros compartir a las juntas parroquiales que no han podido conectarse. Lamentablemente la limitación de este programa son 100 participantes y usted sabe, somos 61 parroquias, pero de esos está el presidente, está la secretaria tesorero, en algunos casos los técnicos y también administradores de algunos procesos y sobrepasan las 100 personas. Entonces, claro, esto de acá las juntas, perdón, compartirlo las juntas no tengo problema, sino hacerlo público yo tendría que consultar con comunicación primero. De ahí a las juntas parroquiales no tengo ningún inconveniente. Igual no recalcar que mis criterios no son vinculantes, únicamente se les da una especie de asesoría y la normativa que ustedes deben revisar. Listo. Muchas gracias. Ingeniero, solo una cosita. Ingeniero, antes de concluir. Gracias, ingeniero. Sarmiento, no sé si podríamos contar con el contacto del economista para alguna consulta si es que se diera. Si es que ella nos podría facilitar o algún correo. Realmente no existen los canales oficiales. Nosotros por las normas ISO y sobre todo el antisoborno no podemos tener contacto directo o dar criterios directos a las entidades contratantes, sino solo por los canales oficiales de nuestra institución. Muy amable, gracias. Gracias, compañeros. Buen día a todos. Les esperamos el día lunes con la sesión con la Secretaría Técnica de Planificación y ahí les pido a cada una de las juntas parroquiales traer las consultas, sobre todo de las reformas que se puedan hacer en base a la emergencia que estamos viviendo y cómo justificarle eso también dentro de nuestro POA del presente año. Sin más, de parte de Conagopari, una vez más, darle las gracias, Cecilia, y a través suyo a todo el equipo del CERCOP que siempre están pendientes de nuestras solicitudes. Muchas gracias a todos y a todas. Nos estamos viendo el día lunes.